Me he detenido bastante porque la radiografía de tórax es muy útil. Entonces vamos a ver ya las patologías pulmonares. En primer lugar vamos a ver siempre, ustedes cuando cojan un libro, me imagino que habrán leído los libros que les pasaba en Drive, ¿no? Hay libros también en castellano. Primero vamos a ir procesos congénitos. De lo más frecuente es la hipoplasia y el secuestro de quiste, secuestro pulmonar y también el quiste bronquial. Vamos a ver poco a poco una vez. Y luego vamos a ver los famosos patrones. El día de hoy vamos a ver solamente 3 patrones, ¿no? El alveolar, el intersticial y el atelectasia. Todos son importantes, ¿no? Todos son importantes. En nuestro medio lo más frecuente, no se olviden, es el alveolar, el intersticial y el nodular más. Agrego por la T también en destructivo. Lo que pasa es que la T se presenta como cualquier patrón. No hay peor que patología que la T que se presenta como patrón alveolar, una neumonía, intersticial, laminar, que es patrón intersticial, o sea, todos los patrones lo tiene la tuberculosis. ¿Ya? Vamos a ver, pero el día y la próxima semana vamos a ver ya los demás patrones. Entonces, en el caso del secuestro pulmonar, ¿por qué se caracteriza el secuestro pulmonar? Si ustedes acá se dan cuenta, miren, esta es la aorta. Miren, la aorta tiene densidad porque es un vaso, tiene densidad. Entonces, este es un estudio vascular. ¿Se acuerdan que tengo una oportunidad que uno también puede hacer estudios, ¿no? Para poder invasivos, como una arteriografía? Entonces, ¿qué significa el secuestro vascular? ¿Qué tenemos acá? Vasos aberrantes. Por ejemplo, en este caso, miren, de la aorta, normalmente, ¿cómo viene la vascularización del pulmón? Empieza primero de la arteria pulmonar derecha e izquierda, se divide la lobar superior o el superior intermedio izquierdo, la segmentaria, pero acá no. Si ustedes se dan cuenta, por eso se llama secuestro. Hace un secuestro acá, como ustedes se ven la gran cantidad de vasos aberrantes, ¿no? Y que no dependen del árbol tráqueo bronquial, no dependen, sino básicamente estos vasos se originan, como ustedes, en lo más frecuente de la aorta. Por eso se llama secuestro. Este tejido pulmonar está secuestrado, independientemente del resto del tejido. A eso se llama el famoso secuestro. Es muy frecuente. Sobre todo van a ver ustedes cuando viven pediatría, no van a ver. Entonces ahí tienen clarísimo de cómo deriva de la aorta. Y luego tenemos el famoso quiste, como una de las más frecuentes, el famoso quiste bronquial, que también lo vamos a ver en la guía, ¿no? Hacemos un repaso. Y el quiste, si ustedes me dicen, ¿se acuerdan que yo les dije, tengo que ver los bordes? Pero acá, miren, acá hay una... ¿Qué signo elemental sería? ¿Ah? No, el signo elemental que acabamos de repasar. El signo elemental fue la radiopacidad, no habíamos visto la radiopacidad. Entonces acá también tengo el signo de la silueta. Este quiste, por no bien que el quiste tiene líquido, por eso que el agua tiene densidad A, agua. Entonces, por eso que ven ustedes el quiste que tiene densidad. Entonces, se borra también sus bordes y también, si ustedes se dan cuenta, tiene sus bordes regulares. Por eso que hay que poder muy bien ordenar. Pero si yo le hago una tomografía, la tomografía me discrimina mucho mejor los tejidos. Miren la tomografía, ¿qué ventana es la tomografía? Mediastina. Ventana mediastina. Miren cómo la ventana mediastinal no lo visualizo bien los pulmones. Miren cómo los pulmones se ven completamente hipodensos, bien negritos, hipodenso. Pero también acá veo el quiste también se ve hipodenso. Miren, siempre vamos a ver en el tema de tomografía las 3 densidades claves. Hiperdenso, la cortical, el cuerpo vertebral, bien hiperdenso. Isodenso los músculos. El punto de referencia para mí de isodenso son los músculos, miren los músculos. Y por último, hipodenso, por ejemplo, esta lesión es hipodenso. Pero más hipodenso todavía son los pulmones. Entonces, ustedes ven el quiste, ya no está como en la radiografía simple, aparentemente parece que estuviese en el mediastino anterior. Pero ustedes tienen buen ojo, el signo de la silueta no es tan que digamos positivo. Esto es un signo de la silueta negativo, porque sí puedo ver su borde, ligeramente, muy tenuemente. Entonces, este quiste está localizado en el mediastino. ¿Qué mediastino es este? ¿Se acuerdan que le dije?
entre medio y el poste, el medio que era el visceral. Sus bordes son regulares. El realce, porque está con contraste, está sin contraste. Está con contraste porque miren los vasos, acá las cavidades se ven bien hiperdensas. Y hemos quedado que el contraste se visualiza bien hiperdenso, tiene la densidad metal, recuerdo. Por eso que se ve bien hiperdenso, ¿no? Casi muy similar a la densidad, si ustedes se dan cuenta, de la vertical. Entonces tiene, ¿no? El realce es muy tenue también, el realce de la pared. Algunos otros quistes de repente no tienen realce. Su localización, y ahí vemos el número, sus paredes, su densidad, miren cómo voy caracterizando. Esto se llama la caracterización de una lesión. Su pared, su densidad, si tiene realce la sustancia de contraste, su densidad si es homogéneo, heterogéneo, ya vimos si es complejo o no, compleja, demás. Entonces me orienta mucho más a lo que es una patología benigna. Cuando vamos la próxima semana al patrón de masa, no masa, vamos a ver más patología maligna. Entonces, los patrones que ustedes también lo van a revisar en semiología, cuando hagan sistema respiratorio, también van a ver cómo ustedes va a depender con un conjunto de enfermedades. Por ejemplo, ustedes leen el patrón alveolar, puede ser una neumonía, puede ser una proteinosis alveolar, puede ser patología de tipo inmunológica, o sea, te va a dar un conjunto de enfermedades. Debe ser evaluado, miren una cosa importante, aunque bueno, también uno ya tiene muchos años de experiencia, no hay necesidad para mí, por ejemplo, de la clínica del paciente, pero idealmente debe ser evaluado conjuntamente con el cuadro clínico. Con el cuadro clínico yo puedo tener una mejor rentabilidad diagnóstica, ¿no? O sea, mi diagnóstico cada vez va a ser mucho más preciso, con la clínica, ¿no? Como ya he dicho. Y también el patrón representa, miren, que antes mencioné signos principales, también se le llaman signos cardinales, también se le llaman signos directos, y los signos secundarios también se le llaman signos indirectos, ¿no? Signos secundarios también llaman algunos libros. Entonces, mis signos principales, más así como ustedes tienen los signos y síntomas, también hay signos principales, ¿no? También igual a los humanos. Entonces ahí tienen todos los patrones, ¿no? Y esto ya está oleado, sacramentado, igualito lo van a encontrar en los libros. Y el día de hoy vamos a ver los tres primeros. Los tres favoritos que tengo, ¿no? Patrón alveolar, intersticial y atelectasia. La próxima semana vamos a ver el pleural, el de neuromasa, el patrón destructivo y demás. Entonces, en cada patrón hay una o dos enfermedades que son representativas, donde ustedes tienen que dominar, porque en nuestro país siguen habiendo patologías dominantes y que también son motivos del examen. Bien, igual. Entonces, mira ahí lo que les comentaba, ¿no? El patrón alveolar tiene signos principales y tiene signos secundarios, que le dije signos cardinales o signos directos, y los signos secundarios son signos indirectos. Entonces, ¿cuál es el signo más importante de los dentro del neuroma? La radiopacidad, pero la radiopacidad es micronodular. ¿Se acuerdan que también les dije uno de ellos es el broncograma AE? Y también obvio que tenemos acá el alveolograma. El broncograma ahí vamos a ver el bronco y van a ver por qué. Y obvio también sus bordes, pero los secundarios bien tienden a confluir. Tienden a confluir como las nubes que ustedes ven en el cielo, confluyen las nubes. Tienen la forma algodonosa, por eso su densidad es mucho más baja. Y otra cosa importantísima, miren esta acá, el volumen pulmonar no se altera como por ejemplo sucede en la atelectasia. En la atelectasia el volumen se va a alterar. El juego de las imágenes, observen acá, miren, si ustedes se dan cuenta acá, está la radiopacidad, ¿no? Esto debería verse completamente radiotransparente, radiolúcido, pero ustedes se dan cuenta acá, miren la radiopacidad. Y en la radiopacidad vemos el famoso broncograma aéreo, miren cómo son unos tubos. ¿Por qué? Yo les había comentado cuál es la explicación fisiopatológica. Yo les había explicado que los bronquios no se visualizan normalmente en la radiografía. Pero como ya los alveolos se llenan de agua, se llenan de líquido, después el proceso inflamatorio, infeccioso,
infeccioso, el mismo un ahogamiento, por ejemplo, que ustedes quieren hacer la investigación, ¿no? Como médico legista para ver cómo fue el ahogamiento, los alveolos toman una radiografía y van a ver también igual una radiopacidad, porque los alveolos se llenaron de agua y ya no se puede producir la hematopedia. Entonces ahí, si ustedes se dan cuenta, como se llenan los alveolos de agua, ahora sí ya puedo verlo mejor los bronquios, eso se llama el famoso broncograma aéreo. ¿Y por qué veo los alveolos ahora? Porque no necesariamente todos los alveolos se van a llenar de líquido o van a cambiar a densidad de agua. Va a haber algunos alveolos que no van a quedar indemnes. A eso se le llama el famoso alveolograma, que se ve como áreas, como ustedes pequeñitas, radiolúcidas, porque tampoco el alveolo lo puedo visualizar. Pero dentro del patrón, no se olviden, el patrón alveolar lo divido en 3 subpatrones, ¿no? Uno, el que ustedes van a ver, el segmentario, el típico, la enfermedad representativa es la neumonía aguda, la que acabamos de ver acá, segmentaria, o también puede ser, si gustan, lobar, ¿no? Lo que ustedes no entienden la capacidad algodonosa. El otro patrón es el difuso, pero el difuso con varios focos. A eso se le llama la enfermedad representativa es la bronconeumonía. La bronconeumonía, que es muy frecuente en los pacientes adultos, que es una de las causas que tiene más alta mortalidad de los ancianos. Las bronconeumonías provocan sepsis y a la larga provocan la muerte del paciente. Y por último, el patrón alveolar, el edema pulmonar agudo, lo que sucedió en el entorno joven, ¿no? Los famosos pacientes que hacían edemas grandes, ¿no? Un gran compromiso pulmonar. Entonces, poco a poco lo vamos a ir. Entonces, en la neumonía, miren que es muy didáctica, ¿bien? La radiopacidad, ¿no? Sus bordes son imprecisos. ¿Por qué me dirán acá, pero doctor, acá veo muy bien el borde? ¿Cómo se llama esta estructura? ¿Qué me dicen? La cisura, muy bien. La cisura, sería la cisura menor. Entonces, ustedes se dan cuenta, la cisura no se desplaza, ¿no? Pero sigo viendo la radiopacidad, ¿no? Inclusive, como ustedes pueden ver el broncograma aéreo, mira acá esta forma lineal radiolúcida viene a ser el broncograma aéreo. Entonces, esta es una neumonía segmentaria, no el lobar, porque no me coge todo el lóbulo, sino un segmento. Este, lo más probable es segmento superior, posterior, que son parte de los segmentos del lóbulo superior. Acá se ve mucho mejor, miren, más didáctico, esto ya no es segmental, este es lobar, miren la cisura, ¿lo ven acá la cisura? No se desplaza la cisura, pero lo puedo visualizar. Y miren la radiopacidad microalgodonosa, micronodular, el broncograma aéreo, miren cómo lo puedo ver el broncograma aéreo mucho mejor, ¿no? Y también como es la cisura menor da origen al borde inferior nítido, pero por la cisura, porque ya vimos que este tipo de neumonías son tumores irregulares. Pero donde veo mejor el broncograma, lo voy a ver mucho mejor, lo que les decía. Esta imagen tenía peor pronóstico, como vamos a ver en el patrón intersticial, de un entorno COVID, ¿no? De una neumonía por COVID. Cuando yo veía este tipo de patrón, ¿no? En este caso el patrón alveolar, el paciente se complicaba, la gran mayoría iba a UCI, ¿no? Y si no iban a UCI, lamentablemente el paciente fallecía, así de triste. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá puedo yo visualizar mucho mejor. Mira, ahora sí lo veo ya. En la tomografía ya no veo la radiopacidad. ¿Cómo se llama eso de acá? Hiperdensidad. Con su clásico broncograma aéreo, ahora sí ya lo veo mejor. Y también el alveolo, miren la gran cantidad de broncogrammas aéreos que hay. Sus bordes también son imprecisos. Lo que pasa es que acá está la cisura menor, que también lo puedo ver muy bien. Entonces, esta típica imagen, cuando ustedes vean, mientras no se demuestre lo contrario, es una neumonía clásica, una neumonía, en este caso, lobar. Entonces, ahí tienen ustedes las enfermedades representativas de la neumonía lobaro-segmentaria, la neumonía bacteriana, la adquirida en la comunidad, la neumonía parasitaria por parásitos, y también, miren, puede ser también una neoplasia, que es uno de los más frecuentes. Agrega que también la tuberculosis. Y esta es una neumonía del patrón alveolar difuso. Si ustedes se dan cuenta, acá hay varios focos. Miren acá uno. Miren la radiopacidad. También me da el signo de la silueta, cómo se ha borrado completamente el borde acá, ¿no?
No veo muy bien el oncograma, pero acá si ustedes se dan cuenta tengo otra, ¿no? Por eso que son varios focos neumónicos. A esto se le llama la bronconemo, la famosa bronconeumonía. Este es uno de los más terribles para los pacientes, sobre todo ancianos, porque se complican, van a UCI, y que hay que tener una cobertura antibiótica también amplia, ¿no? Una amplia cobertura antibiótica para poder que el paciente se pueda recuperar. ¿Cuáles son las patologías representativas? La bronconeumonía, la neumonía por hongos, el tromboembolismo pulmonar, muy bien, cuando hagamos sistema vascular lo vamos a ver muy bien, el carcinoma de células escamosas, lo voy a hablar también, el linfoma y también algunas metástasis, ¿no? Las metástasis sobre todo estas por cáncer de vejiga, cáncer de riñón, que son metástasis muy grandes, ¿no? Y este es el último, este es el famoso patrón, ¿no?, de edema pulmonar agudo. Así llegaban algunos pacientes con mucha dificultad respiratoria, por lo copaban el pulsosímetro, que estaban con 60, 65 de saturación pulmonar. Lo único que les quedaba, ahí despierta a tu compañera, ahorita que yo venía rico. Es donde el patrón cuenta con angustia, la angustia de morir, tiene la sensación de muerte. ¿Qué nos quedaba a nosotros? ¿Qué piensan que el hipódromo necesitaba? ¿Ah? Morfina, para dormir, para que tenga una muerte maligna, no queda otra. Entonces, este patrón que ustedes se le llama también el famoso patrón de alas de mariposa. Ustedes se dan cuenta de una mariposa. También se le llama las alas del ángel, ¿no? El angelito ahí. También le llama a algunos de fruto, de murciélago, murciélago. Este es un patrón terrible. Ese es ustedes, espero que nunca lo tengan, porque realmente el manejo es muy complicado. Entonces, pero no solamente me va a dar ese patrón en entorno COVID, también puede dar un edema agudo de Pool, paciente que tiene una insuficiencia cardíaca compulsiva mal manejada, papá se complica y hace. Y en los bebés, pregunta el examen del ENAR hace unos 4 años, el patrón generalizado me da en el síndrome de la membrana Yanin, estos niños que tienen problemas intraúteros, ¿no? Tienen sufrimiento fetal, nacen a 3-4 semanas con anticipación y hacen síndrome de membrana Yanin, nacen con taquín, entonces uno le da una radiografía. También me puede dar en patología tumoral y con linfoma. Luego pasamos al patrón intersticial. ¿Alguna pregunta hasta el patrón alveolar? ¿Se entendió o no? Nos subí en el patrón alveolar, uno de mis favoritos, que no es difícil de poder diagnosticar. No es difícil, hay que dar un ojo. Luego tenemos el patrón intersticial. En el patrón intersticial también tenemos los signos principales. ¿Se acuerdan que les hablé uno de la línea de Kerr, ¿no? Tenemos las líneas A, B, C. Pero las que yo solamente he visto en mi vida son las de tipo B y la A, ¿no? La C realmente nunca he visto, porque bueno, casi no vemos con patología antes cardíaca, ¿no? Ahora ya los pacientes se les hace mejor seguimiento, su diagnóstico se hace más rápido, pero la B todavía lo sigo viendo, ¿no? Y también tenemos la imagen de paralización, los pacientes que han quedado mal de la COVID, ¿no? Los pacientes que hasta ahorita no se recuperan, que siguen todavía con terapia, son signos dependientes, la típica fibrosis pulmonar también lo van ustedes en imagen de paralización. Y también vamos ustedes a ver, si ustedes leen Herring, el libro que le dije que lo lean, que hasta ahorita nadie me compra, Herring debe estar molesto, ¿no? Porque no le compra su libro. Pero es un libro muy bonito, léalo, le va a servir también para si quieren ser mejores médicos. Herring lo divide el patrón intersticial entre, ¿no?, el patrón netamente reticular, por eso que están viendo reticular, acá no viene ahí, reticular, el intersticio se va a engrosar. Luego viene el nodular, lo ven como nodulitos, lo vamos a hacer poco a poco, bien nodulito, y el combinado, patrón retículo nodular. El lineal, ¿por qué le llaman lineal? Pues, porque todavía hay algunas preguntas de los bancos que utilizan mucho lineal. ¿Por qué? Por el tema de la línea de Kerr, ¿no? Lineal. Entonces, ¿qué me da el lineal? El lineal, ¿en qué patrón lo ven ustedes? El intersticial. Entonces le ponen patrón alveolar, que quiere decir intersticial. Entonces acá tienen los signos secundarios, la fisiopatología. Esta es una cosa importante. ¿Por qué la fisiopatología? Así como en el alveolar, el alveolo se llena de líquido, en el intersticial es el intersticio. Si ustedes recuerdan, en el intersticio tienen ustedes los septos interlobulares, ¿se acuerdan los lobulillos secundarios?
tienen también los vasos y también tienen los linfáticos. Todos esos vienen a ser el patrón, forman parte del patrón. Entonces, todo esto se engruesa. O sea, todo lo que es el tejido conectivo. Entonces, dentro de lo que es el tejido intersticial, vamos a encontrar estos subpatrones. Así como vimos el patrón lobar segmental, recuerdan acá, igual el generalizado, acá también tenemos el parenquimatoso, que rodea y sostiene los alveolos, que lo tratamos. El peribroncovascular, que lo vemos mucho en las bronconeumonías. Y el subpleural, que básicamente cuando usted esté en contacto con la plena de los septos interloculares, lo vemos mucho, lo vamos a ver en la COVID, por ejemplo, la COVID-19. Acá mejor lo vamos a ver muy bien. Entonces tenemos las patrones, la línea B de Kerr, miren cómo son lineales, radiopacas. Reglas mnemotécnicas, las tipo A lo localizamos en los ápices o en las regiones subclaviculares, y las B lo en las bases, mnemotécnicas, B de base, B tipo B base. Entonces acá tienen ustedes, miren la línea. No les he puesto otra imagen más nueva porque les decía que no lo he visto. En cambio la ves, creo que ustedes están viendo que había una imagen. Todavía cuando el doctor Martínez era coordinador del curso, ¿no? ¿Ustedes han visto al doctor Martínez? Que ha sido su decano también. Entonces el doctor Martínez antes, entonces yo una vez dije, doctor, pero ya no encuentro la línea de clase. No, pero hay que enseñar a los alumnos. Ahí tienen ustedes la línea A de Kerr, ¿no? Tipo A. ¿Tipo A dónde? En los ápices y también en la región subclavículo, que acabamos de ver ahorita. Pero la que sí podemos ver son las B. Por eso ustedes ven ahí la imagen. ¿Por qué la B? Kerr fue un médico que lo escribió, un médico irlandés. Entonces miren la línea B de Kerr, también es lineal, por ejemplo, lineal de línea, ¿okay? Son paralelas, más o menos tienen un espesor de milímetros, su largo más o menos es unos 2-3 centímetros, un promedio, pero son paralelas dirigidas a los arcos costales. Miren acá. ¿Dónde lo vemos mucho? En las insuficiencias cardíacas. Cuando ustedes tengan pacientes cardíacos con insuficiencia cardíaca, van a ver la línea B de Kerr. En la radiografía se ve muy bien la línea B de Kerr. ¿En qué lugar están? En la base. Como regla mnemotécnica, en la base. Pero la tomografía pues no tiene pierde, ¿no? La tomografía puedo verlo muy bien. Miren, ¿se acuerdan que el lobulillo pulmonar secundario tenía sus paredes más finas? Miren acá cómo se engrosaba. Por eso, pared del lobulillo, miren pentágono, 1, 2, 3, 4, 5 laditos, como un pentágono. Entonces acá ya los septos interlobulares o las paredes están engrosadas. Miren acá. Y todo esto que ustedes es el pentágono. Acá también miren, se ve la flecha que está señalando el engrosamiento del intersticio. Y la C, que nunca en mi vida he visto, ¿no? Pero algunos de los profesores miren la imagen todavía ahí no me convence mucho. No le va a preguntar en el examen, ¿no? Lo va a preguntar siempre lo que realmente más sigue siendo evidente. Pero si ustedes se acuerdan también la línea de Kerr dice reglas mnemotécnicas, las que están paracardíacas, C de cardiac, C paracardíaca. Todas estas líneas que ven ustedes acá, ¿se acuerdan que les dije? Tienen que ver más con los peribronco vascular, o sea, están muy cerca del bronco. Por eso que la vemos mucho en las bronconeumonías. Y esto es lo que les comentaba, ¿no? Lo que Kerr habla, ¿no? El patrón nodular miliar, ¿no? ¿Por qué nos interesa mucho el patrón? Dentro del patrón, más que el patrón es un patrón miliar, es dentro de lo que es el intersticial, porque el patrón es intersticial, es que estos pequeños nódulos son ustedes muy, desde el punto de vista de medición, van de 2 a 5 milímetros, por eso que lo podemos ver muy bien con la tomografía computada. Sus bordes son nítidos, son redondeados, su distribución es de manera aleatoria, no confluyen. Una cosa también dentro del patrón intersticial de sus signos secundarios es que no confluyen, están separados, se pueden ver muy bien sus paredes. A diferencia en el patrón alveolar hemos dicho que confluyen bastante. ¿Dónde observamos? Pues se pregunta examen, leamos por lo que siempre viene, el patrón miliar. En lo más frecuente no se ve en la tuberculosis miliar, sobre todo en los niños. De manera ahí, los nodulitos muy pequeñitos ahí. También lo podemos ver en las metástasis hematógenas, por ejemplo, como el melanoma, como el cáncer de tiroides. También podemos ver en la neumoconiosis, que son patologías ocupacionales. Y también esta patología granulomatosa, que es la sarcoidosis, que es una de las más frecuentes en Estados Unidos.
Miren, ¿lo pueden ver ahí? Los numeritos, ahí por favor, díganme que sí. Se ven bien pequeñitos, ¿no? Bien chiquitos. Cuando vean así ustedes, uy, en el Perú, ¿no? En Estados Unidos, neumoconiosis puede ser, pero en el Perú, tuberculosis. Se ven, ustedes se dan cuenta, miren, ¿se acuerdan que eso se veía más radioso? Miren, bien pequeñito. Un puntito blanco, ya no blanco, pero es opaco, bien delimitado sus paredes, bien, son muy. Porque la diseminación es hematógeno. Acá, obvio que mejor fue la tomo, ¿no? La tomo, si ustedes se dan cuenta, miren la gran cantidad de micronódulos, ¿no? Bien pequeños, distribuidos de manera aleatoria. No son vasos, los vasos se ven más densos. Y ya vimos que los vasos siempre van a estar juntitos con quién? Con su bronco. Con su bronco, juntito. Como dos buenos enamorados que nunca van a dejarse, ¿no? Toda la vida. El bronco la tiene. Pero acá, si ustedes se dan cuenta, esto está en otro. Este es el que está abajo, que no para con la enamorada, está separado. ¿Por qué? Porque estos son micro, o sea, ya hablamos de acá hiperdensos. Cuando yo veo así en el hospital neoplásico, es una metástasis pulmonar. Puro. Ya acá el tratamiento solamente que quede quimioterapia, no queda otra. Lo veo con mucha frecuencia. Y este es el patrón terrible de la COVID, ¿no? Este es el famoso patrón de vidrio esmerilado. Ustedes han visto cuando iba a la iglesia cómo le han pulido los vidrios, ¿no? Así más o menos a alguien se le ocurrió el patrón de vidrio esmerilado. Son reopacidades, como ustedes en vidrio esmerilado. Estos pacientes, cuando estaban más del 70%, ya no había nada que hacer. Así le pongas oxígeno, pobrecito, ¿no? Estamos bien alegres ahorita, pero en la COVID estábamos con miedo, ¿no? Yo sí les juro que no dejaba de trabajar hasta en la COVID, ¿no? Yo en la COVID he trabajado, y duro he trabajado porque nadie quería trabajar, tenía miedo a la COVID. Entonces acá este famoso patrón no se olvide, famoso de viral. Cuando vean lo que es así, lo más probable es una neumonía viral. Porque la COVID todavía no nos deja, todavía yo tengo amigos que siempre me han parado, porque ¿qué te parece esta imagen? Porque no se aprende el COVID, ¿no? Pero ya no hay COVID, hacen la prueba, positiva la prueba. Claro, hay menos, ¿no? Pero igual hay también los que no, sobre todo los que no se han vacunado. Yo creo que me gusta hasta 5 vacunas, ¿no? Ya, muy bien, y este es el famoso patrón. Mira acá, por ejemplo, el famoso panal de abejas. Miren acá, ya se ve como red, como si ustedes han visto una red de pescar, se van entrelazando. Y antes son paquetes globulares, este es como unos anillos. Hay que tener buen ojo. Pero la tomografía puede, pregunta de examen, que siempre vienen los exámenes de renal, el famoso panal de abejas. Y este es un patrón intersticial grueso. ¿Qué obvio acá? Así han terminado muchos pacientes COVID. O sea, complicaciones han salido, ¿no? Un primo, por ejemplo, que parecía que es imposible, un primo de mi generación que jugábamos mucho. Me hizo soltar la lágrima, me acuerdo que estaba ya a la justa, lo metimos a la UCI. Y ya quedaba así, casi en las noches tiene que estar como oxígeno, ¿no? Y obvio que también le da pues las crisis de ansiedad, porque tiene miedo que se muera. O sea, miren el impacto que ha tenido la COVID, ¿no? De las complicaciones, no solamente sino también mentales. Entonces, este patrón también lo vemos, este es el famoso ciclo en patología, por ejemplo, la fibrosis pulmón. Entonces, ya el intersticio está más grueso, también se le llama pues, el camino empedrado, ustedes han visto cuando le ponen piedritas, algo parecido. También le llaman el crazy, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, le llaman crazy. Crazy significa pavimento loco, crazy par. Pregunta a los gringos, pero crazy par, los exámenes de los sistemas, crazy par significa el pavimento loco, algo así, como un pavimento loco, atormentado. Entonces, ahí más o menos, porque ya el intestino está más grueso, más engrosado. Esto es irreversible. Pacientes que yo tuve un colega que hacía radiología que ya tenía disney.
vamos a hacer la tomografía. Una tomografía y estaba casi así, que no se da cuenta nunca de su vida, porque también la fibrosis, el gran porcentaje de fibrosis idiopática, no se sabe. Empezó así, tenía que ir al hospital, su esposa le llevaba con el oxígeno, porque acá lo único que no queda es trasplante de pulmonar, no queda otra más. No hay tratamiento para fibrosis. Así de terrible. Y por último, el patrón de telectásico, mi favorito. ¿Por qué por mi favorito? Porque tiene muchos signos. Es bien difícil ustedes que se equivoquen con un patrón de telectásico, tiene muchos signos. Dentro de los signos principales vamos a ver, ya les dije, la reopacidad homogénea, los bordes que ya son definidos, no es como la neumonía, los bordes eran irregulares. Y una cosa importante, en la neumonía se acuerdan que no había, el volumen no se alteraba, acá sí hay distribución del volumen. Porque la definición operacional de la telectasia es colapso. Se colapsa el alveolo, se pliega las paredes del alveolo. Porque como se pliegan las paredes del alveolo, ya me da la densidad A. Porque el alveolo ya hemos dicho que es densidad A. Entonces ustedes se dan cuenta, vamos a ver acá los signos, eso me lo leen ustedes. Pero los signos, resumiendo todo lo que está escrito acá, miren, vamos a ver el primer signo que ya les dije, la radiopacidad. Y la reopacidad es una reopacidad homogénea, no es la que hemos visto, la micronubular de la neumonía, esta es una reopacidad homogénea. ¿Me puedo confundir yo con un derrame pleural? Obvio que sí, pero vamos a ver los signos indirectos. De los signos indirectos que ven ustedes, primero tenemos la tráquea. La tráquea ya se desplaza, pero no se desplaza hacia el lado del contrario, como vimos por ejemplo en el derrame pleural. Se desplaza hacia dónde? Hacia el lado donde está la lesión. ¿Por qué? Porque como hay colapso de volumen, pierde volumen, todo este espacio que estaba es ocupado ya por estructuras que están vecinas. Por eso que la tráquea ya se desplaza hacia el lado de la lesión. A ese se llaman famosos signos de desplazamiento. Pero no solamente se desplaza la tráquea, también se desplaza el mediastino. Miren el mediastino. El corazón que ya vimos que se veía, ¿se acuerdan acá bien bonito? Se veía el tronco brachiocefálico, la vena cava superior, el punto E, acá la aurícula se ha desplazado acá, porque ha dejado todo ese espacio. Ahora, las atelectasias se clasifican en tres grandes grupos, no la etiología. Eso lo van ustedes a ver cuando hagan también cirugía. Una atelectasia es la atelectasia obstructiva. Los pacientes que son asmáticos producen mucho moco. Y muchas veces el moco no lo pueden expectorar y ese moco, ¡pum!, obstruye un bronquio pequeño. Y como lo obstruye, ya no hay paso de aire, pero se produce colapso. Eso se llama las obstructivas. Luego tenemos las compresivas. Las compresivas generalmente son causas de las neoplasias. ¿No? Ustedes saben que el bronquio tiene su lumen y viene el tumor, ¡pum!, lo comprime. ¿No? Y ya no pasa aire, pero se produce colapso. Y por último, las atelectasias laminares, las que son de los recién nacidos, cuando nacen, hacen complicaciones, o también los pacientes postoperatorios. Entonces, el paciente, cuando en la cirugía misma, el paciente ya deja muchas veces de respirar normalmente. Entonces, una de las complicaciones más rápidas es atelectasias laminares. Entonces, la enfermera, muy bien que hace con el postoperatorio, las enfermeras, cuando ustedes entren a sala, a ver cómo ellos le hacen ejercicios respiratorios a los pacientes para que rápidamente vuelvan a respirar por sí solos. Entonces, ese tipo de atelectasia lo vamos a ver de manera regular, porque siempre va a ser una reopacidad. Entonces, se moviliza también el mediastino. Miren el diafragma derecho está normal, pero miren cómo hace el tiempo. Hay un ascenso, porque también hay colapso, entonces el diafragma se eleva. Luego tenemos, por compensación, miren el pulmón derecho. El pulmón derecho está más hiperinsuflado. Hiperinsuflado significa que tiene más aire, por compensación, porque acá en este pulmón ya no hay aire, ya no hay paciente está cortina, está terrible el paciente. 5. La herniación del pulmón, se hernia el pulmón como ustedes derecho. Ya no, se ha herniado. O sea, herniado significa que se ha desplazado. El 6. El 5, mira, ahora puedo ver y miren ya muy bien las vértebras. ¿Se acuerdan que la radiografía técnicamente bien tomada tenía que verse muy técnica? Pero miren ahora cómo lo puedo ver las vértebras.
Este signo se llama el signo de la columna desnuda. ¿Cómo se puede? Normalmente lo vemos muy tenue, acá lo vemos muy bien la columna. Y también el signo de qué? De la silueta. Miren el signo de la silueta acá. Que sería un signo de la silueta positivo porque se borra completamente los bordes. Pero no tiene pierde. Miren la tomografía no solamente me confirma la atelectasia, sino me da también la etiología. ¿Cuál ha sido la etiología de esta atelectasia? Por compresión. Miren, un derrame pleural me está comprimiendo el pulmón y me ha generado la atelectasia. Inclusive miren, acá está más grave todavía, porque si es más hiperdenso la atelectasia todavía es más severa. Pero el derrame, miren, acá hay tres tipos de densidades, ¿no? Ya van a ser 3,5. Tres tipos de densidades. Miren, una densidad que es más hipodensa y más hiperdensa. Esto es una atelectasia que se llama las atelectasias compresivas pasivas. Esto es una atelectasia muy evidente, derrame pleural y la misma atelectasia. Y también las atelectasias lo podemos dividir de acuerdo a la localización. Por ejemplo, miren la atelectasia superior, miren, este es el famoso signo de Golgi, pregunta de examen de NAT, la S de Golgi o la I itálica. ¿Qué se ha desplazado acá? ¿Cómo se llama esa estructura? La cisura menor se ha desplazado hacia arriba, se desplaza siempre hacia el lado de la lesión. Observen la tráquea, también la tráquea se está desplazando. Miren, acá es más didáctico todavía, miren la tráquea, miren cómo la tráquea, miren cómo se desplazaba la tráquea en la atelectasia del lóbulo superior. Siempre la radiopacidad, la hipersuflación del lado contrario. También lo que observo yo es que acá también lo pueden ver, me acordé ahorita, ¿no? Me he acordado, miren los espacios intercostales. Acá los espacios intercostales están más angostos, acá los espacios intercostales están, bueno, también en la atelectasia los espacios intercostales, ¿por qué? Porque se colapsa el pulmón. Acá también muy evidente, por ejemplo, el lóbulo medio, miren el lóbulo medio, esta es la cisura. ¿Qué cisura es esta? Cisura menor, la atelectasia, la radiopacidad, el signo de la silueta, miren acá. Y queda acá este espacio libre que ya les dije porque todavía hay parénquima, o sea, está el lóbulo inferior. Y lo evidencio mucho mejor, miren, en la tomografía, en ventana pulmonar con esa hipertensión. Y por último, la atelectasia del lóbulo inferior, que es menos frecuente, lo vamos a ver, miren, la cisura menor, la cisura mayor, disculpen, y todo eso ustedes acá, la radiopacidad. Miren el diafragma, acá está normal el diafragma, miren acá como el diafragma se eleva, hay una elevación del diafragma. Y también tiene el signo de la silueta, pero el signo de la silueta es negativo, si ustedes se dan cuenta, veo todavía el borde, pero sigue viendo la radiopacidad. Ya muy bien, antes de irse les voy a pasar lista porque los que han venido ahora tienen un punto más.